Para mi clase de repostería me pidieron crear una receta y grabar su preparación. Debido a que llegó la época de las frutillas y están por absolutamente todas partes, decidí hacer un pie de frutilla. Para esta receta usé un molde de 18 centímetros y la cantidad de ingredientes alcanza para hacer 2 pies. Para la base de este pie preparé una masa brisée a la cual le hice una pequeña modificación y utilicé 300 gramos de harina sin polvos de hornear, 20 gramos de azúcar, la yema de un huevo, 150 gramos de margarina de horneo a temperatura ambiente, agua para echarle a la masa en caso de que quedara muy seca y la modificación que hice que fue agregar polvos de hornear para que la base quedara más blandita. Para el relleno utilicé 300 gramos de leche condensada, 131 gramos de frutillas y 72 cc de jugo de limón. Para el merengue utilicé 2 claras de huevo que dieron 60 gramos de clara aproximadamente, 120 gramos de azúcar y finalmente para la decoración utilicé frutillas, arándanos y menta. De todas las masas para pies que he hecho, yo creo que las que me han quedado mejor son las en las que he utilizado margarina de horneo. De verdad la diferencia es caleta a usar margarina de supermercado o mantequilla, queda una textura súper rica. Lo primero que hay que hacer es cremar la margarina con el azúcar hasta que quede esta mezcla muy cremosa y muy suavecita. Luego hay que agregar la yema del huevo y mezclar todo muy bien hasta que quede una mezcla homogénea. Finalmente añadí a la mezcla los ingredientes secos. Primero agregué la mitad de la harina y todos los polvos de hornear y comencé a mezclar con el mezquino hasta que todos los ingredientes se integraran bien. Cuando ya se creó una mezcla más o menos pareja, agregué el resto de la harina y seguí mezclando hasta que se me hiciera difícil mezclar con el mezquino. En este punto comencé a utilizar mis manos para manipular la masa y comencé a cerniscar para seguir integrando bien los ingredientes, creando como una especie de arenilla. Como sentí que la masa me había quedado muy seca, decidí agregar agua de a poquito y mezclar bien hasta que al final me quedó una masa con la consistencia como de una plasticina y que al mismo tiempo como que se quiebra súper fácil. Para terminar estiré la masa en papel alusa y la sellé muy bien para llevarla a reposar al refrigerador mientras hacía el resto de la preparación. Exprimí los limones para el relleno y corté las frutillas para que procesarlas en la batidora fuera muchísimo más fácil. En la batidora lo que hice fue molerlas hasta que quedara como una salsa muy líquida. A la leche condensada le agregué esta salsa de frutilla, lo mezclé muy bien y finalmente agregué el jugo de limón y revolví hasta que la consistencia de la leche condensada se hiciera mucho más espesa. Para comenzar a formar la base del pie, cubrí el molde con aceite. Luego sobre la base del molde coloqué un poco de la masa, lo comencé a aplastar y luego a huslerear hasta que se cubriera por completo la base del molde.
Luego con un cuchillo corté los bordes que sobraban en la base del molde y puse a precalentar el horno para que alcanzara los 180 grados. Mientras el horno se precalentaba, estiré otro pedazo de masa sobre la mesa enharinada, corté 2 tiritas como rectangulares y largas para luego colocarlas en el borde del molde del pie para que así se formaran las paredes que contienen la mezcla, el relleno. Para que los bordes de la masa quedaran parejos en altura, tomé un cuchillo y fui cortando las paredes de la forma que se ve aquí en el video. Luego con un tenedor pinché la base del pie, coloqué papel aluminio y encima también le coloqué porotos para que cuando la masa se vaya al horno no pierda su forma. Una vez que el horno alcanzó los 180 grados, llevé el molde al horno y lo dejé ahí durante 15 minutos. Luego saqué el molde, saqué el papel aluminio con los porotos y volví a hornear la masa por otros 15 minutos más. Saqué el molde del horno, lo dejé unos minutos enfriando y coloqué la mitad de la mezcla de leche condensada con frutilla al interior del pie, esparciéndolo bien hasta que quedara parejo. Para acelerar un poco el enfriamiento de la masa en el molde, coloqué el molde en el freezer y comencé a hacer el merengue. Agregué las 2 claras en un bowl junto con el azúcar y luego esta mezcla la llevé a baño María y comencé a batir rápidamente, chequeando cada cierto rato con los dedos que no hubieran cristales de azúcar. Y una vez que sentí que los cristales de azúcar se habían disuelto, saqué la mezcla del baño María. Finalmente batí las claras con el azúcar utilizando una batidora de mano hasta que el merengue alcanzara su punto. Para que fuera más fácil decorar el pie con el merengue, utilicé una manga, que si no tienes manga tú la puedes reemplazar con una bolsa Ziploc, que son súper fáciles de encontrar. Luego saqué el pie del molde, que salió súper fácil gracias a el aceite que había colocado anteriormente, y comencé con la parte más entretenida, que es decorar. Coloqué frutillas rebanadas, algunos arándanos y luego hice pequeñas bolitas de merengue en los lugares en que yo creyera que se veía bien. También agregué hojitas de menta porque el color verde siento que es un contraste muy hermoso con el rojo. Luego desmoldé el pie y ¡tarán! Está listo el pie de frutilla. De verdad que queda muy rico, la mezcla de la leche condensada con la frutilla es como demasiado fresquita, así que es excelente para cuando hace calor.